Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros a Irama Valdés. Ella regresa a nuestra programación ahora vamos a hablar sobre planificación patrimonial. Ella es una experta en esta área y el último episodio estábamos hablando sobre litigio en esta área. Ahora vamos a hablar sobre cómo es que nosotros podemos planificar y evitar la corte cuando una persona se muere. Pero antes de empezar, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de WLRN, empezando con el superdirector Al Chacoy, muchísimas gracias. Y gracias a Carlos, Justin, Michelle y a John para hacer esta programación en español posible. Y ahora, con un gran orgullo, les presento a nuestra invitada de hoy, a Irama Valdés. Bienvenida. Gracias, Ana. Gracias por regresar. Y para nuestros televidentes que quizá no vieron el episodio anterior, ¿nos puede hablar sobre usted, dónde eres y cómo es que llegaste a ser una experta en esta área? Yo soy abogada, obviamente. Tengo más de 15 años de experiencia en esta área en particular. Soy hispana, obviamente. Y con gusto le voy a decir que gracias a mi mamá y gracias, mami. El español que tengo es al nivel Cervantes, así es como la llamo a ella. Pero yo empecé en esta área porque vi a muchas personas que no tenían documentos legales que se llaman planificación patrimonial y estaban lidiando con la corte. Como mamá, yo tengo 2 hijos, uno de 10, uno de 4. Como esposa, como hermana, como hija, mi pasión es ayudar a personas a evitar que pase esto en su familia. Cuando empecé la escuela de leyes, mi mamá estaba trabajando para una persona que hacía planificación patrimonial. Él es un abogado de taxes. Y él fue que me enseñó por qué es tan importante en hacer estos documentos legales antes de que nada que pueda pasar, right? Y muchas personas piensan, bueno, eso me pasará cuando tengo 70 y pico, 80 y pico, 90 años, y lo que la comunidad no entiende es que puede pasar cuando Dios quiera. Yo tengo casos donde represento a mamás y papás de las personas que tienen 20 años. Tuve una tutela de 31 años y falleció. Nunca es muy tarde para hacerlo. Es muy tarde si no tiene capacidad. Pero lo antes que lo podemos hacer, mejor. Y con gusto le puedo explicar lo que es. Sí, claro, por favor. Okay. Cuando nosotros estamos hablando de planificación patrimonial, son documentos legales. Y estos documentos legales son donde nosotros podemos decir quién queremos que haga decisiones de salud en el evento de incapacidad, decisiones de finanza en el evento de incapacidad y preparándonos para la muerte. Yo sé que las personas hispanas tenemos ese como presentimiento que si vamos a firmar estos documentos fallecemos el próximo día o la semana que viene, y eso no es verdad. Lo malo es no planificar, porque cuando uno no planifica, la Corte usa el Estatuto del Estado de la Florida para hacer esa determinación de quién va a hacer esas decisiones para nosotros si estamos incapacitados. Cuando estamos hablando de planificación patrimonial, son documentos que dicen, no, yo quiero a mi esposo que haga decisiones primero y después mis 2 hijos juntos, y podemos decidir para nosotros quién es la persona adecuada. Como un ejemplo, no sé si usted se lleva bien con todos sus hermanos o hermanas, pero hay muchas familias que ellos no se llevan bien. La Corte no sabe eso. Si tienes una hermana que a lo mejor nunca se han llevado bien, la Corte no sabe esa historia. Y si esa es la única persona que es relacionada con usted, la Corte va a apuntar a su hermana. Y a lo mejor eso es lo peor que puede pasar en una familia. Estos documentos son utilizados para que la persona tenga control de quién es la persona adecuada en decidir sobre nosotros en el evento de incapacidad. Y mencionaste tutela, porque tengo entendida también que planificación patrimonial también involucra quizá testamentos o cuando una persona se muere. Pero brevemente nos puede explicar qué exactamente es tutela y
por qué es importante de tener ciertos documentos en orden en caso que, o quizá puede evitar la corte si tienen esos documentos. La mayoría del tiempo esto evita. La tutela es un caso que se empieza en la corte cuando o no hay documentos preparados o la persona tiene alguno, a lo mejor un poder de salud, pero no un poder de finanza. Y déjame explicar brevemente. El poder de salud apunta a alguien que haga decisiones de salud. Por ejemplo, si vamos a ir al hospital, medicinas, donde vivimos, cirugías, todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo. Y un poder de finanzas es igual, pero para las finanzas, aplicar por beneficios del gobierno, vender casa, manejar el correo, lo que usted pueda pensar en lo que nosotros podemos manejar en referencia a los bienes de nosotros. Cuando no tenemos esos documentos nombrando a alguien, o si nombra a alguien y no tiene un sucesor, que pasa muy a menudo, necesitamos pedirle a la corte que apunte a una persona para que pueda hacer esa decisión para la persona que esté incapacitada. Eso es un caso en la corte y es público. La determinación de incapacidad no es público, pero sí es público. Y con la tutela se le puede pedir permiso cada vez que tenemos que hacer algo para esa persona, que tenemos que hacer, pagar los taxes, pagar un viaje a España, lo que sea. Pero eso es un caso que se tiene que abrir si los documentos no existen o si no son válidos. Y en los casos de tutela, no es que quizá una persona no se lleva con la otra, etcétera. Siempre va a estar, si empieza un caso de tutela, siempre va a estar en public record. Correcto. No importa si hay litigio en el hecho que están fajándose por algo, es más por el ejemplo que usaste, que si tiene que preguntar por la corte por ciertas cosas, eso todo va a ser en public record. Correcto, eso es récord público y cualquier persona lo puede buscar. No necesariamente tiene que ser un abogado. Y para clarificar algo, cuando mencionaste que hay dos diferentes tipos de poder que puede hacer, uno del cuerpo, uno de las finanzas, y eso es buenísima explicación, gracias. Eso incluye también cuando vamos a suponer que yo estoy en un car accident, en un carro, un accidente de carro, y no, vamos a suponer que yo estoy en una coma, que no puedo hacer la decisión que, bueno, quítame el soporte. Correcto. Eso también incluye ese tipo de poder que puede darle a una persona. Muy buena pregunta. El poder de salud le da la responsabilidad y el derecho a la persona que uno nombra para hacer ese tipo de decisión. Pero junto con el poder de salud, nosotros preparamos lo que se llama un testamento en vida, que en inglés es living will. El living will, el testamento de vida, no es necesario para que esa persona haga decisiones, pero es como un guía, right? Que la persona diga, si yo estoy en un accidente o tengo una condición terminal o estoy como un vegetal, esto es lo que yo quiero que esa persona haga con mi cuerpo. No quiero ser resucitado, no quiero que me mantengan vivo por metas de líquido soporte. o comida artificial, intubación. Si fallezco, quiero ser enterrado o cremado. Todas las cosas que tengan que ver con decisiones de nuestro cuerpo es como un guía para esa persona. Y si me deja usar un ejemplo personal, en el 2022 mi papá estuvo en una posición muy delicada y estaba, no en una coma, pero no estaba presente, right? Y después de unas semanas yo tuve que hacer esa decisión y junto con el poder de salud y el testamento en vida, que él estuvo muy, muy claro de cómo quería que yo haga esas decisiones, yo tuve que hacer esa decisión de quitarle el life support a mi papá. Aunque yo soy la persona que da esas sugerencias, yo también lo uso. Y es importante, sea abogado o no importa la profesión, tienen que tener esos documentos para poder hacer esas decisiones. Si yo no hubiera tenido ese poder de salud, el hospital me va a mirar y me dice, muy bien, gracias, ¿dónde está la orden apuntándola a usted como tutor, para hacer esas decisiones? Ese testamento en vida es como un guía. Y como le digo a mis clientes, no es necesario, pero háganlo, porque esa decisión, y lo digo ahora como hija, es sumamente difícil. No sabiendo lo que quiere su papá de hacer esas decisiones, da como una,
pesa en uno si hice la una decisión. duda. Una duda y no debe de ser eso, porque lo último que queremos dejarle a nuestros hijos es esas decisiones difíciles. Pero, pero darle eso como un respaldar, de decir, no, esto es lo que quería mami, esto es lo que quería papi, eso le puede salvar mucha de esa negatividad que se pone uno encima de, ¿hice la decisión bien o no? Sí, y gracias por compartir eso. Yo sé que eso debería ser muy difícil, pero... Súper difícil. Déjame tomar agua para no llorar. Pero también me imagino que eso también es la importancia de tener los documentos, porque sin ese documento, claramente te dice exactamente lo que usted o lo que su papá quería. Correcto. Y usted cumpliste con eso. Y yo me imagino que eso debe... Y esto pasa todos los días, porque las personas no piensan que un accidente va a pasar y puede pasar a cualquier edad también. A cualquier edad, es verdad. Y además de ese tipo de poder, ¿cuáles son el otro ejemplo de financia, por ejemplo? Teniendo en esos poderes, si algo pasa y yo todavía estoy viva, puedo presentar. ¿Cómo es ese proceso? ¿Yo tengo que presentarlo a la corte o yo evito la corte 100% completamente? Asumiendo que no hay litigio entre las personas y que la persona que está nombrada está haciendo las cosas bien, no se está robando dinero, todo, no se tiene que presentar a la corte. Esto evita tener que ir a la corte y le da la responsabilidad y el derecho a la persona nombrada que pueda hacer decisiones sin tener que ir a un juez o a un tribunal, no importa, es esos documentos solamente. Ahora, si la persona que uno nombra no está haciendo las cosas bien, entonces la familia o la persona que están involucrada en la vida de la persona que está incapacitada puede ir a la corte y decir, esta persona no está haciendo el trabajo correcto, y quitar a esa persona como la primera nombrada. Yo siempre les sugiero a mis clientes que pongan por lo menos 2 o 3 personas como sucesores por si acaso algo o le pase a la persona que está primer nombrada o si está haciendo algo mal. Y una cosa que quiero decir antes que se me olvide, el poder de salud tiene, obviamente es válido cuando lo firma, pero ya tiene efecto de finanzas, tiene efecto el mismo día que lo firmas. El poder de finanzas, cuando uno vamos a decir que yo la nombro a Ana como la persona que va a hacer decisiones de finanzas, ese mismo día usted puede ir al banco y sacar el dinero e irse a un crucero en Alaska. Obviamente yo puedo demandarla porque me han robado, pero para que entienda un ejemplo tan grande, para que vea, esa persona tiene responsabilidad el mismo día. Cuando vayas a escoger a alguien que va a hacer esas decisiones de finanzas, que sea una persona que también sea responsable con su propio dinero, sus activos, pero el poder de salud no trabaja igual. El poder de salud trabaja que tiene validez el mismo día, pero tiene efecto si estamos incapacitados en ese momento. Cuando vayas al doctor y dice, doctor, yo quiero hacer una cirugía de esto, y el doctor le dice, ok, Ana, vamos a hacerlo. Ana va a ser la que decide, no la persona que Ana designe como su persona en ese poder de salud. Y eso es muy importante porque muchas personas dicen, bueno, si firmo esto, le doy todos los derechos a la persona y yo no puedo hacer decisiones más. No trabaja así. Eso trabaja cuando estemos incapacitados. Siempre vamos a mantener ese control sobre nuestro cuerpo y nuestras decisiones de salud mientras tenemos esa capacidad. ¿Y qué pasa si vamos a suponer que llegó el momento y estoy incapacitada, no tengo esos documentos, mi familia es buenísima gente y quieren cuidarme? ¿Es posible que yo le puedo dar ese poder en ese momento o si ya yo estoy incapacitada, ya es muy tarde? Desafortunadamente, uno de los requerimientos para poder firmar esos documentos es que tienes que tener capacidad. Y no necesariamente tiene que ser capacidad total. La ley requiere lo que en inglés, y perdón que no sé cómo se dice, sí lo sé, un momento lúcido. Si tenemos, yo tuve una señora el año pasado que me acuerdo que yo quería lograr esto, y ella tuvo un accidente cuando tenía como 30 y pico de años, y ella siempre tenía como problemas de memoria, pero tenía capacidad. El problema es que ya estaba un poquito viejita. Ella siempre me venía por la tarde, y las 2 veces que vino a firmar no tenía esa capacidad. Yo dije, no se puede hacer. Y le dije,
ven por la mañana. Y vino la próxima semana a las 10 de la mañana, me contestó todas las preguntas perfectamente bien. Aunque las 2 veces que vino anteriormente no tuvo esa capacidad, ese día sí lo tuvo. Y es mi responsabilidad como abogada hacerle las preguntas adecuadas de su nombre, fecha de nacimiento, dirección, quién es el presidente, que muchas personas no me quieren contestar eso por razones políticas, pero yo trato de hacer cualquier pregunta que me pueda enseñar a mí que esa persona sí entiende quién es esa persona, quiénes son las personas que están relacionadas con ella, quiénes son los activos que ellos son, que son de ellos, para decir, ok, esto es un momento lúcido, podemos hacer podemos firmar esos documentos. Wow. Muy buena pregunta. Usted tiene como una lista, y lo que mencionaste, creo que por estatuto o por el ejemplo que nos diste el episodio anterior, que hay ciertas preguntas, por ejemplo, si una persona va a ir en una acción de tutela, hay ciertos documentos, bueno, no documentos, ciertas preguntas que le hacen el committee de los doctores. Correcto. Y eso es el tipo de preguntas. ¿Cómo es el proceso si, por ejemplo, yo quiero hacer este tipo de poder y usted está como que no estoy segura? ¿Cuáles son esas preguntas que deberíamos saber o contestar? Normalmente cuando es posible que no tenga capacidad, la primera cosa es que yo quiero a la persona en mi oficina o yo voy a la casa de la persona para ver quién que está alrededor de la persona y que pueda también ver cómo contestan la pregunta, no solamente con las palabras, sino la expresión de la cara. Yo trato de verdad investigar que tenga capacidad. En persona o en persona en su casa o en persona en mi oficina. Los requerimientos saben quién son importantes o relacionados con ellos y saben quiénes son los activos. Esas son las 3 partes grandes de poder de preguntar. Pero yo empiezo con el nombre, la dirección, el número de teléfono, el número social si tienen uno, la fecha de nacimiento, quiénes son está casada, cuántos hijos tiene, cuáles son los nombres de sus hijos, tienes nietos, cuáles son los nietos, cuáles son sus bienes, es la casa, es suya solamente, tienes cuenta bancaria, y así le saco esa información, la fecha de hoy. Y me acuerdo que tuve una señora que no se supo su dirección. Yo dije, bueno, ¿cuántos años están viviendo ahí? Y me dijo, como 30 y pico. Y yo dije, eso está un poco raro. Y yo dejé que la nieta estuviera en esa misma cita, con la ¿cómo se llama? Autorización de la persona. Y me dijo, ¿puedo interrumpir? Yo dije, sí, ¿cómo no? Yo digo, bueno, ella nunca aprendió a leer, nunca tuvo que usar la dirección. Yo dije, muchas gracias. Ahora voy a cambiar las preguntas que estoy haciendo para determinar si esta persona que no sabe leer tiene esa capacidad. Normalmente las personas que no saben leer a lo mejor no se saben su dirección. En este caso tuve que cambiar las preguntas. Wow, y yo sé que usted tiene mucha experiencia porque normalmente la mayoría de los abogados que hacen planificación patrimonial no hacen litigio. Hay un beneficio en hacer el litigio y ayudar, eso te ayuda en cuando usted prepara con otros clientes. Definitivamente sí. Cuando yo estoy en una conferencia aprendiendo la dinámica de la familia de esa persona, yo siempre estoy pensando en todos los casos que yo he visto, y cuando veo algo que me dice, es posible que va a haber litigio en esta familia, yo trato de decir, ok, vamos a hacer estos extra términos para este documento en particular para poder evitar que su familia entre en litigio, porque yo he visto esto, yo he fajado este caso anteriormente. Siempre estoy tratando de escuchar con ese, ¿cómo se dice? Activo, right? Para poder evitar eso para la familia. Y si no haces litigio, a lo mejor no tienes esa experiencia de cómo puede ir mal en una familia, porque hay una esposa de un tercer matrimonio, 3 hijos adultos de 2 matrimonios anteriormente, y eso definitivamente puede llegar al litigio porque las personas no tienen la misma perspectiva. Cuando nosotros hacemos los testamentos y los fideicomisos, ponemos ese lenguaje para poder evitar lo más posible que la familia se faje. ¿Y qué es la diferencia en el fideicomiso y testamentos? El testamento es un documento que le dice a la corte, yo quiero que fulana sea el albacea, que es
la persona que va a ser encargada del caso en la corte, y estos son mis beneficiarios en estos porcentajes, o esta casa para Sergio, esta casa para la persona otra. Pero el testamento tiene que llevarse a la corte y un juez tiene que mirarlo, decir, ok, esto está válido, y tener un caso en la corte. El fideicomiso, aunque tenga los términos similares, no trabaja igual. El fideicomiso, que en inglés se llama un trust, trabaja fuera de la corte. En ese fideicomiso, la persona que está nombrada como la persona encargada se llama un fideicomisario. Sé que es un poquito largo, perdón. En inglés es un trustee. Y también mi sugerencia para los dos documentos es no solamente nombrar uno, sino varios, porque las cosas pasan. Pero ese fideicomisario tiene el derecho de manejar los bienes que están adentro del fideicomiso ahora o en un futuro, y dirigir dónde vayan a ir. Si se tiene que vender una casa, el fideicomisario lo hace sin tener que involucrar la corte. Y parte de hacer un fideicomiso es poner los activos a nombre del fideicomiso. Depende en el activo si se pueden poner ahora mientras estemos vivos, o si llegan al fideicomiso a través de nuestra muerte. Como por ejemplo, porque sé que para mí los ejemplos me ayudan a entender todo. Seguro de vida. Aunque nosotros tengamos un seguro de vida, el beneficio no viene mientras estemos vivos, sino viene cuando fallecemos. El seguro de vida es uno de esos activos que entra en el fideicomiso cuando fallece la persona. Pero el fideicomisario va a poder tener el poder decirle a la compañía, esta persona falleció, aquí está el certificado de función, dame el cheque al nombre del fideicomiso de so-and-so. Y así podemos manejar todo sin tener que involucrar la corte. Pero hay muchas personas que no piensan en todos los activos, y esa es parte de mi trabajo, es mirarlo todo, right? Ver todo lo que tiene y todo lo que podemos tener, y asegurar que esos bienes van a llegar al fideicomiso para poder tener que evitar ir a la corte si se queda algo fuera del fideicomiso. ¿Y cuál es el beneficio de evitar ir a corte? Bueno, para mí plenamente es gastarse dinero en abogado. Cuando uno va a abrir un caso en la corte, si tiene que abrirlo, tiene que ser representado por un abogado, y eso es una ley. Si vas a abrir un caso, tienes que pagarle un abogado. Por ejemplo, yo cuando voy a empezar un caso, normalmente cobramos como $5,000 para empezar. Un testamento en nuestra oficina, maybe un poquito menos de $1,000, y eso es algo que es por vida, no tienes que cambiarlo cada vez que vas a cambiar algo. Ahora, si cambias de manera de pensar y quieres cambiar los beneficiarios, obviamente se tiene que hacer una modificación, pero la respuesta es fácil: no gastarse tanto dinero en abogados. Yo, como dije, tengo 2 hijos, soy hija, hermana, esposa. Yo siempre, cuando estoy planificando para las personas, lo miro de un punto humano primero. ¿Cómo podemos evitar que esta familia me tenga que obtener mis servicios para abrir un caso en la corte? Y algunas veces, específicamente para las personas que van a dejarle a los menores de edad bienes como herencia, muchos de los abuelos, yo sé que mi mamá, si puede, me pasa por encima y se lo deja todo a mis hijos, pero son menores de edad, y cuando uno está haciendo eso, los menores de edad no pueden heredar porque no tienen edad suficiente. Cuando pasa eso, no solamente se tiene que abrir un caso para hacer la distribución de los bienes, sino se tiene que abrir una tutela para cada menor de edad para recibir los bienes. Ya están gastos de abogado en el caudal de herencia, que es el probate, y gastos de abogado en cada tutela para cada niño que es menor de edad. Y a los 18 de años, ahí se le da todo el dinero, que si a mí me hubieran dado el dinero de una herencia a los 18, lo primero que hago es me compro un carro, un Corvette, algo de lujo. Sí, para entender esto correctamente, con un fideicomiso. No se preocupe, que me tomó como 4 años para aprender esa palabra. Con eso puede evitar la corte, puede evitar gastos de abogado, y también puede evitar
ser public record en ciertas cosas. Correcto, los fideicomisos no son récord público y pueden evitar tutelas para los menores de edad, porque el fideicomiso, lo que me encanta es que puede aguantar y manejar los bienes y los fondos para el beneficio de esos niños hasta que llegan a una edad o por vida. Es como un negocio. Es como un negocio. Correcto. Wow. Yo uso como ese ejemplo muy a menudo con los clientes para que puedan entender, porque el negocio se maneja separado de las cosas individuales. Igual. Wow. Y entonces el tutela puede ser no solamente para una persona que está incapacitada, pero también por las personas que son menores de edad, porque ellos no pueden hacer esa decisión. Correcto. No tienen la edad apropiada para poder recibir y manejar bienes. Y el beneficio de tener un testamento es que puede nombrar a la persona que va a distribuir Yeah. el estado. So, el testamento, lo positivo de tener el testamento, aunque la mayoría del tiempo yo sugiero los dos documentos, pero el testamento por lo menos puede evitar litigio de quién va a ser la persona adecuada para manejar este caso, quién va a recibir los bienes. So, lo único que dice el testamento es el intento de la persona que hizo el testamento. Yo intento que sea esta persona el albacea, yo intento que sea esta persona que va a recibir los bienes, pero solamente con el testamento se necesita ir a la corte. El fideicomiso puedes decir lo mismo, right? Yo quiero que esta persona sea la persona que maneja, estos son los beneficiarios en estas cantidades o porcentajes, y todo se puede hacer a través del fideicomisario. Sin involucrar la corte. Y no es algo, yo no tengo que ser millonaria para tener un fideicomiso. No. Y eso es, me alegro que lo dijo, porque muchas de las personas miran a la palabra planificación patrimonial o estate planning como, eso es de personas ricas. Nada, eso puede ser lo más falso que se puede decir, porque cuando no hay tanto dinero, no se debe de gastar tanto dinero en abogados. Los millonarios sí se pueden gastar todo el dinero en abogados, pero piensa en lo que tiene mi mamá y mi papá, una casa y unas cuentas bancarias. ¿Quién se quiere gastar dinero en abogados con tan pocos bienes? Puede ser para las personas que tienen una casa y pueden ser para las personas que tienen un portfolio de bienes raíces extenso. Bueno, Irama, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Gracias, Ana. Por todo. Y siempre se va tan rápido. Muchas gracias por tenerme en su programa. Y para los televidentes, planificación patrimonial no es difícil. Sí tenemos un poco de trabajo en averiguar lo que queremos hacer, pero es posible, y cualquier pregunta, yo siempre estoy disponible. Creo que tienen mi información en la pantalla. Comuníquense conmigo. El equipo mío, que somos casi 15 ya, todos menos una que está aprendiendo a hacer café y hablar español, saben español, somos bilingües. Bueno, muchísimas gracias, Irama, y a ustedes hasta la próxima semana.